Buenos días. Estamos aquí esperando que lleguen más de los que se inscribieron. Todavía hay 2 personas en la otra aplicación. Déjame decirles. Ok, entonces vamos probando cómo funciona eso. Estoy aprendiendo y es interesante. Por ejemplo, a ver, yo creo que les puedo sí, pantalla. Ok, entonces así, ups. Ustedes pueden ver algo de mi pantalla, ¿no? Vamos a... Ok, vamos a... Ajá, ok. Bueno, en mi pantalla yo puedo ver, eso es interesante, me dice quién está aquí y me dice que si no están prestando atención, eso es interesante. me da un icono al lado de su nombre que dice que no, no sé cómo sabe. Es interesante. Ok, entonces vamos a empezar. Solo hay 15 aquí, aunque hubo 37 que se apuntaron. Y ahorita hay 2 que queden en el otro. A ver si. Ok, entonces, según lo que tengo entendido, sí, bueno, que dicen que tienen problemas para conectarse. Sí, bueno, siempre es el problema con la tecnología. Si no estás acostumbrado, creo que necesitas descargar una aplicación de GoToMeeting para poder ingresar. Entonces, tal vez en el transcurso de la presentación veremos más personas, pero yo voy a grabar, ya que empezamos, voy a grabar y luego lo podemos subir. Lo que quiero hacer para empezar es que todos se presentan. Voy a prender sus micrófonos. Tienen también, hay donde pueden chatear. Hay también un lugar donde pueden poner preguntas y pues yo veo cuáles no he contestado. También pueden levantar la mano si quieres hablar tu pregunta. Aquí dice que Alejandro de Anda tiene una pregunta. Ok, ya. Ok, muy bien. Y entonces voy a prender sus micrófonos y si tienen cámara web, también pueden prenderla, ¿ok? Todos los micrófonos van prendiéndose. Ok.
Digan hola. Hola, hola. Buenos días. Buen día. Muy bien. Ok. Tenemos algunos aquí que no normalmente forman parte de nuestro grupo, que están uniendo a la plática desde otra ciudad, por ejemplo. Sí, yo estoy escuchando desde Ecuador, desde Quito, que es la capital de Ecuador. Wow. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. Bueno, ok, entonces vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues una disculpa para cambiar de la aplicación. Vi que había 37 personas inscritos, no todos han llegado todavía, pero bueno. Pero esta plática es una continuación de lo que hemos estado haciendo en nuestras reuniones del grupo de escuela en casa. Entonces, para los que no están en el grupo o que no están familiarizados con lo que es escuela en casa, nosotros aquí en Guadalajara, en la cuasi parroquia, tenemos un grupo de apoyo para familias que han decidido educar en casa. Y estamos viendo cómo podemos seguir dando la formación, porque un elemento de este grupo es la formación para papás. Y yo quiero pedir a Carilu, si está aquí, si Carilu puede decirnos brevemente lo que es Sede Sapiencia para las personas que son nuevos o que no saben. Claro que sí, padre. Bueno, Sede Sapiencia es un grupo de apoyo pensado en las familias que educan en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que son familias que toman toda la educación de sus hijos, tanto en valores, virtudes, etcétera, como lo académico. Entonces, Sedes intenta ser un complemento a lo que las familias hacen en su casa, pero que a la vez es un poco complicado ciertas materias tener en la casa porque es una dinámica de grupo o porque son materias que no es tan fácil que cualquier papá dominemos. Por ejemplo, tenemos una clase de latín, entonces pues como que no muchos papás sabemos latín, entonces nosotros aprovechamos de los recursos que tenemos en la parroquia y lo hacemos. También tenemos una clase de apreciación del arte y tenemos una tercer clase de literatura. Y lo tenemos en 3 niveles diferentes. Es un grupo que nos reunimos todos los viernes, estamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde y tenemos entre nuestro programa una misa. Básicamente es eso. Bueno, y también tenemos la parte que es la formación para papás. Mientras nuestros hijos están teniendo sus clases, nosotros tenemos formación de padres en distintos temas, no exclusivamente en cosas que tienen que ver con educación en casa, o sea, son generalmente cosas que podemos aprovechar cualquier padre de familia. Nada más. Ok, muy bien. Ok, y en las clases de formación para papás hemos estado hablando de una filosofía de cómo debemos de educar. Entonces ya tenemos, bueno, para todos que, aún los que han participado antes, ya llevamos un buen rato sin reunirnos por toda esta situación.
Entonces, les recuerdo que en nuestras pláticas hemos estado hablando acerca de, pues, una nueva mentalidad. Y el punto de enfoque es eso, ¿no? De que no es suficiente simplemente sacar sus niños de la escuela. Tienes que tener una idea de lo que van a hacer. Bueno, a veces es el remedio inmediato que necesitan hacer para, pues, protegerles de malas influencias y todo eso. Pero de muchos de nosotros, porque no fuimos educados bien, necesitamos ser formados para transmitir esa formación y tenemos que tener un concepto de realmente qué es la educación. ¿Okay? Entonces, a ver, es que todo eso es nuevo para mí. Preparé una presentación aquí. Quiero ver lo que están viendo. Ahora, ¿qué ven en sus pantallas? ¿Pueden ver la presentación aquí? Está compartiendo la pantalla del navegador de Google Chrome, padre. Dice, ups. Pero ya está la presentación, una filosofía de educación cristiana. Ah, ok, muy bien, eso es lo que quería. Ok, ya, ahora veo cómo hacerlo. Ok, entonces aquí es una pequeña presentación que preparé y donde para ilustrar, pero no sé cómo. Ok. Ok, y he estado agarrando información de algunos libros aquí que son en inglés. Okay? Entonces, una cosa es que ahora hay más material disponible en inglés acerca de los temas que estamos viendo. No es decir que en español no existe, pero no existe tanto afán de volver a publicar materia antigua o más tradicional en español como en inglés. Entonces, tenemos que agarrar fuentes en inglés y tratar de traducirlos, pero pues también pueden leer en inglés si tienen experiencia o si saben. Ok, entonces hoy vamos a hablar acerca de una filosofía de realismo. Okay? Realismo, según el padre Edward Lean, que tiene este libro de ¿qué es la verdadera educación? Nos dice que el realismo que nos hace pensar, juzgar y actuar, ¿okay? De acuerdo con la razón correcta, iluminado por la luz sobrenatural del ejemplo y la enseñanza de Cristo. ¿Okay? Entonces, para tener un hombre bien formado, tiene que tener contacto con todo lo que es real. Entonces, no es solamente estudiar la fe, sino también tener contacto con experiencia, con la naturaleza, pero que sea real, no simplemente ideal. ¿Okay? Y no es todo tipo de consistencia y firmeza de conducta basada en principios subjetivos lo que hace que el carácter verdadero
sino solo la constancia en seguir los principios internos de la justicia, como lo admite incluso el poeta pagano cuando alaba como uno y lo mismo. El hombre que es justo y firme de propósito. Y pido en adelante errores de traducción porque puse el texto en un traductor en línea. A veces no sale exactamente como queremos. Pero bueno. Okay, entonces, realismo. Ups. No está saliendo. Un segundo. No está saliendo como quería. Un segundo. Estoy tratando de quitar un poco. Ok. Ok. Volvemos aquí. Y no sé por qué hizo eso. Ok. Yeah, okay. Entonces, el realismo, okay, como filosofía, tiene sus maestros, ¿no? Y más famosamente es desde Aristóteles y luego por Santo Tomás de Aquino, okay? Y Santo Tomás de Aquino reconoció de que Aristóteles había entendido de que una filosofía de realismo es la más adecuada para entender la fe católica. Y básicamente es eso. Como dice aquí abajo, que como dice el realismo significa que los 5 sentidos tienen un contacto real con el mundo. Okay. Realismo, que los 5 sentidos realmente nos ponen en contacto con la realidad. Y suena obvio, que debe de ser obvio, ¿okay? Pero hay algunos otros filósofos que nieguen eso y las consecuencias son muy drásticas. Y hemos hablado de la importancia, por ejemplo, de que los niños tengan contacto con la naturaleza, que activen sus 5 sentidos, porque todo lo que entra en la mente, primero tiene que pasar por los sentidos. Pero no todos creen eso, porque hay un movimiento que se llama idealismo, que quiere decir de que lo principal son las ideas. Y lo que promovía eso más es Platón, bueno, en un principio, pero luego muchos otros siguiendo su ejemplo. Y Platón decía que, por ejemplo, los conceptos existen en un mundo ideal y las cosas que nosotros vemos participan en un otro mundo. Suena raro, pero él enseñaba, por ejemplo, si pensamos en el número 2, ¿okay? Que 2 es una forma que existe en un mundo de formas. Y cada vez que pensamos en 2, estamos participando, o la cosa está participando, o tiene una conexión con ese otro mundo, ¿okay? Que es luego difícil reconciliar
con la fe. Pero esto, el idealismo es mejor, por ejemplo, que el nihilismo que vino después. Los que quieren decir que realmente no hay nada real, ni formas, ni ideas, ni el mundo real. Todo es una ilusión, una construcción de la mente que vivimos como en un sueño y no hay nada. Y pues la consecuencia de eso es como con Nietzsche que decía que realmente la mejor alternativa es el suicidio porque pues no hay nada confiable. ¿Okay? Entonces, la filosofía que empleamos es de mucha importancia y necesitamos basar nuestra filosofía, nuestra manera de educar en un realismo, ¿ok? Podemos confiar en los sentidos. Y otro ejemplo, ¿ok? Hay otros corrientes de filosofía, por ejemplo, el filósofo Descartes, René Descartes, que decía que necesitamos dudar todo. Entonces, él empezó una transición, ¿okay? Y eso nos afecta bastante en cómo enseñamos, cómo concebimos toda la realidad. Pero él decía, ¿qué tal si no hay nada cierto de lo que percibo, lo que veo, lo que oigo? ¿Okay? No hay manera de saber si es un contacto real o si es nada más un engaño. ¿Qué tal si hay un Dios engañador? ¿Okay? Un Dios malévolo que me está engañando por poner una percepción de este cuarto donde estoy, pero no hay nada cierto. Y sus dudas le llevaron realmente de esconderse en un horno. No creo que lo prendió, pero se escondió en un horno, ¿okay? Por miedo de que si no podía confiar en nada, pues tiene que esconderse. ¿Okay? Y fue Descartes que empezó a decir que tenemos que dudar todo, que dudemos todo. ¿Okay? Y luego quería saber cómo sé que soy real. ¿Okay? No sé si alguien ha llegado a pensar algo así, ¿no? ¿Soy real o no? Lo tomamos por hecho, ¿verdad? Pero así decía Descartes, de que necesitamos dudar todo y empezar de nada para reconstruir la realidad con un fundamento más acertado. ¿Y qué fue su principio? ¿Alguien sabe de Descartes y René Descartes y qué fue su principio? Fue cuando vio un palito que estaba metido en el agua y parecía que se desfasaba y se rompía, entonces sus sentidos no podían captar exactamente la realidad ahí donde pensó, ¿no? Ajá. Y entonces estableció como regla de su pensamiento el primer principio, ¿no? Nosotros diríamos que el primer principio de todo pensamiento es el principio de contradicción, ¿no? De no, una cosa no puede ser y no ser en la misma manera al mismo tiempo, ¿ok? Y eso es obvio, no tenemos que probarlo porque es obvio. Pero para él, ¿cómo empezó su filosofía?
¿ok? Decía, pienso, Luego existo. y por eso existo. ¿Ok? ¿Ok? De decir, el hecho de pensar es la verificación de su existencia. ¿Alguien quiere tratar de explicar qué es el problema en empezar con eso? ¿Una idea? Tal vez que esta actividad está precediendo a la esencia. Careciendo de una esencia, pues, ok, vamos pensando eso. Okay. ¿Algo más? Yo Bueno, creo que está bien, yo creo que o sea, es cierto que si piensa existe, pero el problema es que se limitó solo a lo que puede recibir por los sentidos y nada más. ¿es cierto de que existimos porque pensamos? No que existimos porque pensamos, pero si pensamos, podemos estar seguros que existimos. Ok, hasta cierto punto, ok, pero hay cosas que existen que no piensan. Okay. Padre, ¿Y cómo vamos a verificar su existencia? padre, Ujú. se me viene, padre, Sí. sí, se me viene a la mente, por ejemplo, los niños que están en el vientre de la madre. Si aplicamos este principio de pienso, luego existo, entonces un niño no existiría, por ejemplo. Pues puede ser una consecuencia, sí, es cierto, ¿ok? Y de que tenemos que admitir que hay mucho más que existe afuera de lo que es capaz de pensar. Entonces, existencia no iguala conciencia o capacidad de pensar, sino la capacidad de pensar es una consecuencia de primero estar existiendo. Nada puede pensar que no existe. Eso es cierto. ¿Okay? Entonces, esta inversión que es muy sutil, ¿okay? Y digo, hay manera de entender lo que dice correctamente, pero tiene consecuencias si no tenemos cuidado, porque pone la énfasis primero en la conciencia, el concepto subjetivo. Es un tipo de idealismo. El ideal, la mente, viene primero y la existencia, pues, obtiene su determinación pues, a raíz de eso. Y si alguien, entonces, otra consecuencia que tendremos que poner es, por ejemplo, si existencia depende de pensar, si alguien piensa diferente, ¿significa que existe diferente? O como ponerlo en términos más modernos, ¿no? Si alguien piensa, por ejemplo, que la familia es otra cosa, o el género, su género es otra cosa, pues eso significa que su existencia refleja eso, ¿verdad? No, ¿ok? Entonces, que tengamos, pues, cuidado, ¿okay? con eso, porque si dejamos el realismo, vamos a llegar a una ausencia de certeza, ¿ok? Ahora, ok, queremos ver ahora cómo, es que mi presentación se cambió y está tapando. A ver si puedo arreglar para que vean. Ok, quiero concentrarnos ahorita un poco más en la función de lenguaje, ¿okay? En la conversación acerca del realismo y la educación, ¿ok? Porque si recuerdan de otras
conversaciones que hemos tenido que la... Tengo que mover este persona. Ok. El idioma es muy importante y hemos, hemos platicado de cómo hay fases en educación que distinguimos según el uso de idioma, ¿no? Y de que hay 3 etapas, digamos, ¿okay? 3 etapas y en esas etapas empezamos, por ejemplo, estudiando la gramática como base del lenguaje, y luego la lógica, y luego la retórica. Pero lo que tienen en común es básicamente las divisiones del trivium, ¿okay? Pero es como el fundamento, porque todo pensamiento tiene, para nosotros, como seres humanos, tiene su base en el idioma. Es muy difícil concebir cómo podemos pensar sin sin el uso del idioma, ¿ok? Sin palabras, pues es difícil tener pensamientos. Y piénsenlo, porque si empiezas a pensar sin palabras en una imagen que has visto, inmediatamente va a llegar a la mente la palabra que corresponde con esa idea, ¿no? Y es interesante también para alguien que empieza o que ha estudiado otros idiomas, que a veces un idioma domina en ciertos contextos. Y es una prueba interesante de sugerir una imagen y ver qué palabra llega primero a la mente, en cuál idioma, y ahí entra confusión a veces. ¿Okay? Y si decimos una palabra, normalmente va a llegar a la mente de repente una imagen, ¿okay? Que vinculamos con esa palabra. Entonces, hay una filosofía dedicada al estudio del lenguaje, ¿okay? Que de una manera más específica, esta especialidad estudia e investiga los fenómenos inmersos en la verdad, significado y la referencia, la traducción, el aprendizaje, la creación del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, el uso del lenguaje, o también conocido como la pragmática, la comunicación. Okay. Ups. Se fue mi. Okay. Ok, pero no vamos a estudiar la filosofía del lenguaje. Okay. Vamos a comentar algunas cosas, okay, acerca de qué es un idioma. Okay. Saben que hay alrededor de 7,000 idiomas que se hablan en todo el mundo. Y que es interesante que esta estadística, que el 90% de las cuales son hablados por menos de 100,000 personas, como pequeños tribus o algo así. Y hasta hay culturas donde tienen una preocupación para conservar su idioma porque no hay muchos que lo hablan. Y a veces porque es muy, muy difícil. Me acuerdo cuando fui a Hungría
que me decían eso, que son tan pocos que hablan ese idioma y que realmente es difícil convencer a alguien que aprenda ese idioma, de que es muy importante que los niños lo aprendan muy bien, aunque tienen que aprender otros idiomas a la vez. ¿Okay? Y el estudio de idiomas de varios idiomas tiene sus ventajas, porque hay unos estudios muy interesantes que vemos por la construcción gramatical de frases, que es una ventana adentro de la mente humana, de que pensamos en diferentes formas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ustedes que tienen el español para su lengua materna, ¿qué les hace más difícil los que han estudiado inglés, por ejemplo, de comunicarse en inglés? ¿Algún comentario? Sí, Hania. Padre, Sí. hay cosas que no se pueden expresar en algunos otros idiomas. Por ejemplo, en el hebreo hay cosas que el sentido del pensamiento es tan complejo que solamente en el idioma hebreo se puede expresar lo que se está pensando. Es muy difícil hacerle una traducción. Por ejemplo, el famoso yo soy de Yahvé, es muy difícil la traducción precisa, porque nosotros no tenemos la cosmovisión que tenía el pueblo hebreo, y las frases pueden ser no tan fuertes o tan profundas como el sentido que se le puede dar en otros idiomas, creo. Sí, muy cierto. Y por eso dicen que la traducción siempre es parte de interpretación, porque no es exacto. Y, por ejemplo, alguien puso aquí que lo difícil son frases coloquiales, ¿sí? Porque estamos cambiando el sentido de las palabras, no es literal, ¿ok? Gramática, ¿ok? Alguien puso gramática, pero ¿qué aspecto de la gramática? Eso es interesante, ¿ok? Por ejemplo, de uno que habla inglés como lengua materna, de aprender lenguas latinas que en general son muy fáciles en comparación con muchas otras lenguas, ¿ok? En inglés no tenemos concepto de que las palabras tienen género. Entonces, cualquier persona que viene de habla inglesa y quiere hablar en español o en italiano o en francés, le va a complicar todo eso. ¿Okay? Me acuerdo también con el estudio de latín que nos explicó un profesor como ahora la mayoría de las personas que hablan lenguas modernas no tienen tantas conjugaciones o declensiones de sustantivos, sobre todo. Entonces, el latín es complicado porque tenemos que pensar en todos los cambios que tenemos que hacer. Y en latín, la estructura del idioma o de la frase puede cambiar mucho, variar mucho, y eso da estilo. Entonces, si lees Cicerón, es complicado de traducir. Tienes que es como no sé, es más complicado que álgebra a veces. ¿Okay? Pero el profesor nos dijo cuando estábamos traduciendo eso, tienen que recordar de que los niños romanos, ¿okay? o todos los romanos, no tenían que tener allí escuchando Cicerón un papel para identificar qué
función cada palabra tenía en la frase. Podían escuchar y entender. Y eso fue natural. Entonces su mente desarrollaba otra forma de pensar según los requisitos de su idioma. Y eso es fascinante. Y por otro lado, hay otros idiomas que no tienen tanta capacidad, ¿no? Por ejemplo, si hay idiomas de África, por ejemplo, que son muy básicos, no tienen conceptos filosóficos, no tienen ese vocabulario, no tienen tiempos de verbos. Entonces, esto significa que es muy improbable que vamos a tener pensadores de muy alto nivel que salen de esas culturas si no aprenden otro idioma. ¿Okay? Entonces, bueno, ya salí del tema. ¿Okay? Noema tiene pregunta. Tiene la mano levantada. Noema, ¿quiere hablar? No, no tienes micrófono. ¿Quieres escribir en el chat? Según el idioma en que se piensa diferente. Sí, en muchos sentidos. Ok, entonces, ¿qué es el idioma? Básicamente es una combinación de sonidos. Ok, y hay mucha variedad en el mundo. Eso es otra cosa interesante que no todos los idiomas tienen los mismos sonidos. Okay, hay unos que son muy comunes por todo el mundo, diferentes idiomas, pero hay otros, ¿no? que son muy particulares. Okay? Y el idioma muchas veces tiene, bueno, no todos, ¿okay? Porque es una etapa en su desarrollo, pero hay idiomas que son pictográficos, ¿okay? Que tienen como dibujitos que representan toda una idea. ¿Okay? Y hay lenguas fonéticas, como el español y el inglés, y la mayoría, bueno, de idiomas occidentales, que tenemos un abecedario con símbolos que representan sonidos y combinamos los sonidos en palabras y luego las palabras en frases para hacer una idea. ¿Okay? Y si piensan en eso también es súper interesante el labor, por ejemplo, los misioneros tuvieron cuando llegaron a México y tenían que, tratando de, por ejemplo, escribir la doctrina católica en el idioma de náhuatl, que no tenía abecedario, no era una lengua escrita. Entonces tenían que tomar los sonidos, más o menos asociarlos con letras en español y construir un idioma escrito. Increíble esa labor, ¿no? Ok, seguimos. Ok. Y aquí nos lleva, ok, a una distinción entre símbolos y signos. Ok. Símbolos son, pues, cosas que representan otra cosa, señala a otra cosa. Okay. Y hay símbolos que también son signos, es que comunican, tienen algo real de lo que señala. ¿Okay? Y la diferencia es, por ejemplo, un signo, que bueno, si tomamos, por ejemplo, como ejemplo, un semáforo, ¿okay? No hay nada intrínseco en el color rojo que dice que significa parar.
¿verdad? Aunque por tanta asociación ya es muy conectado con eso. Pero la luz roja no nos hace parar. Tenemos que entender lo que comunica y actuar según eso. Pero un signo, filosóficamente hablando, sería si el semáforo realmente pudiera detenernos, como si tuviera una fuerza cuando cambia a roja que nos detiene y ya no podemos avanzar. ¿Okay? Un poco de la diferencia. Okay. Bueno. Ok, siguiendo. Okay, aquí hay unos ejemplos de diferentes abecedarios. También es interesante, no solamente por la manera de dibujar los símbolos, ¿no? Sino por la variedad de sonidos que también hay. Okay. Y al este lado tenemos símbolos fonéticos. Que ya hemos dejado de emplear tanto el uso de lectura fonética. Creo que es más común que los niños aprendan a leer solamente viendo la palabra entera y como adivinando, ¿no? Tal vez alguien tiene experiencia en eso y que nos puede contribuir a algo, pero tengo entendido que en las escuelas no es tan común enseñar a los niños a pronunciar los sonidos tal cual. Pero es una lástima porque son menos capaces luego de aprender nuevo vocabulario o de por lo menos pronunciarlo y luego entender lo que puede significar de su contexto. Porque cuando encontramos un niño que ha aprendido a leer así, si encuentra una palabra que no ha visto antes, tropieza, no puede seguir, no tiene idea cómo pronunciarla, ¿verdad? Estoy en lo correcto con eso. Es poco común aprender leer con la fonética ahora. Bueno. Ok. Siguiendo. Ok, pero eso es algo que ya comenté, de que básicamente todo nuestro... ¿Perdón? Se cortó el audio, ¿ok? Ok. Sí, correcto. Ajá. Ok. Tengo mano arriba aquí de Cintia y de Noema. ¿Tienen un comentario? Es correcto, padre. Actualmente por la prisa, tal vez de algunos papás por enseñarles o introducirlos a la lectoescritura, se van a un método que se llama lectura directa o método Doman. Es importante lo que nos comentó porque pues, realmente a lo mejor nos vamos con esa inercia y no estamos contemplando las deficiencias que a futuro vamos a tener cuando queremos introducir el idioma y la importancia de la fonética. Y yo creo que les va a complicar además aprender otro idioma, porque por lo menos si estamos hablando de idiomas que comparten el mismo abecedario, pues tenemos una referencia, aunque sí hay variación en los sonidos, pero si tenemos las herramientas de aprender primero los sonidos y construir palabras,
pues nos facilita luego aprender otro idioma. ¿Sí? Así es, muchas gracias, padre. La verdad, en lo personal, yo no lo había contemplado y sí es importante. Ajá. Ok. Es una pregunta filosófica aquí también, si el idioma es algo totalmente convencional arbitrario, ¿ok? Y en ciertos sentidos sí, es así, ¿no? De que, por ejemplo, si tomamos un ejemplo de una palabra, agua, ¿ok? De que, y luego vemos en otros idiomas, aquí tengo una comparación aquí. Si carga la página, sí. Okay. De cómo se dice agua, okay, en diferentes idiomas, unos 80 idiomas diferentes. Algunos podemos pronunciar, pero pues en albanés o bielorruso, muchos otros, creo que va a ser galés, ni sabemos cómo pronunciarlo. Y hay raíces comunes, ¿okay? Agua viene de latín, aqua, ¿okay? Pero tenemos otras raíces que tienen mucha variación, ¿okay? Entonces, el sonido que escogemos para representar una idea, pues puede variar muchísimo. Si ven aquí. Mucha variedad, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues es arbitrario, ¿no? Es por convención popular, que todos se acuerden de que cuando hago tal sonido, van a pensar en eso y por acostumbrarnos. Pero por otro lado, que no queremos decir que el idioma es completamente arbitrario, porque hay otra línea de pensamiento que dice que no hay un referente común. Es decir, cuando nombramos una cosa o una idea, estamos nombrando una esencia que existe, que tiene una existencia en la mente de Dios y en la realidad, que es el punto que toca la palabra que decimos. Y es por eso, ¿okay? Si yo digo elefante, ¿okay? o cualquier otro animal, va a llegar a la mente una imagen común, ¿okay? Que es común si digo a un auditorio que habla español elefante y luego digo elephant en inglés, pues la imagen va a ser más o menos igual en las mentes de todos, porque la esencia es igual, ¿ok? Por eso hablar es tal vez lo que nos más distingue como seres humanos. Y eso es importante, porque hay algunos que van a querer decir que también hay animales que hablan. ¿Qué opinamos de eso? ¿Qué hacemos, por ejemplo, si decimos que el hablar es una función de la razón? Solo el ser humano entre todos los animales tiene razón. ¿Qué hacemos con el hecho de que pues hay changos que aprenden señas, ¿no? O de que dicen que los delfines se pueden comunicar? ¿Qué es la diferencia ahí? ¿Alguien quiere contestar? ¿Hablan los delfines? ¿Un chango que aprende señas tiene un lenguaje?
Que ellos lo hacen por imitación. Pues tal vez tienen una forma de comunicación muy básica, pero que no van a tener la capacidad para desarrollarlo como el lenguaje humano, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Okay? Y no es simplemente una diferencia de grados, ¿no? De como si el chango estudia un poco más, pues va a llegar a tener un lenguaje. Pero es una diferencia entre comunicación, ¿no? y conversación o lenguaje, ¿no? De que no es, no tiene un referente abstracto, digamos, solamente es concreto. Objetos concretos puede tal vez asignar cierta manera de comunicación, y ni todos los animales hacen eso. ¿Okay? Sí, nunca tendrán capacidad de abstracción, ¿okay? Lo hacen por imitación. ¿Sí? Para obtener algo sin necesidad de racionar las cosas, sí, exacto. Ok. Ok. Dice Aristóteles que como definición del ser humano, que es el animal risible. ¿Qué es eso? ¿Qué es risible? Oops. Pues yo diría que es el único que tiene capacidad de reír, porque también tiene la capacidad de entender el contexto y, o sea, no nada más las palabras, sino más, como más allá, ¿no? Sí, ok. Entonces, ¿qué es que nos hace reír? Y cómo podemos, y lo que sigue con eso es, ¿cómo podemos desarrollar un sentido de humor muy culto, muy desarrollado, digamos, muy avanzado? Porque saben que hay muchos que su sentido de humor es muy básico, demasiado, ¿ok? Y eso es bastante común, ¿no? Si vemos lo que ponen en la televisión, porque si quieren hacerles reír, porque sentimos bien cuando reímos, nos hace sentir alegres, ¿ok? Pero pocos entienden mucho más que, no sé, de golpes y humor muy infantil. Pero realmente, ¿qué es lo que nos hace reír? ¿Alguna opinión? Pues para entender todos esos chistes se necesita también tener experiencia y ese sentido de abstracción del que nos hablaba, ¿no? De poder pasar lo que hemos ido viviendo al chiste y ya reírnos. Ok, sí, sin duda, entre más experiencia que tengamos, debemos de tener más capacidad para un sentido de humor. Aunque yo creo que todos hemos conocido personas que son demasiado inteligentes y ni saben reír porque toman todo en serio, demasiado. ¿Okay? Pero lo que puso aquí Diego, sí, la incongruencia, sí. Entonces, podemos definir el humor o la capacidad de reír, de saber lo que debe de suceder o lo que debe de significar tal palabra
y haciendo la comparación con la realidad, vemos algo sorprendente o incongruente y eso nos hace reír, ¿ok? Y que ningún otro animal lo puede hacer, ¿no? ¿Será que tiene que ver con la capacidad de asignar diferentes significados a las palabras, las ambigüedades a las que se presta o las semejanzas entre dos realidades diferentes? Sí, exactamente. En algún sentido, y bueno, y yo creo que eso es un sentido de humor más básico, ¿no? Palabras de doble sentido, ¿ok? De que es cuando hay más que una significación y aplicamos otra en un contexto cuando realmente queremos el otro significado, ¿verdad? Es más básico, pero tiene que ver porque hay incongruencia entre la realidad y la expectativa. Pero todo eso tiene que ver con la capacidad de abstraer, de usar el lenguaje para entender cosas que no son físicos, ¿ok? Entonces, un perro, ¿ok? Vamos a tomar un ejemplo de un animal, ¿ok? Que a veces decimos que los animales se ríen, pero solamente estamos asignando a un sonido que hacen como ese nombre, porque es imposible que se rían. Pero sería un perro con sentido de humor, ¿ok? Que ve un árbol, ¿ok? Y que se equivoca, ¿okay? Pensando que es otro tipo de árbol y empieza a oler el árbol, ¿okay? Con la expectativa de que tenga un olor, pero no lo tiene. Y haciendo la comparación, porque sí, sus sentidos pueden equivocarse, pero haciendo la comparación en su mente, en su abstracción, dicen, qué chistoso, que es un roble, pero no huele como roble, ¿no? Pero eso es imposible, ¿no? Eso nunca sucede, ¿verdad? Pero qué interesante que meditar sobre el sentido de humor y qué tan humano es poder reírnos, ¿ok? Y como digo, por otro lado, en el desarrollo de un buen sentido de humor, necesitamos no tomarnos en serio demasiado, ¿ok? Porque dice Chesterton, ¿okay? Que a veces pensamos que la persona loca es la persona que ha perdido su razón. Pero en realidad no es así. Porque la persona loca es la persona que ha perdido todo menos su razón. Es decir, que no tiene sentimientos, no tiene afectos, no puede reírse, no puede entender esos chistes, ¿ok? Y puse aquí, entonces, ¿por qué es tan difícil que el padre Heenan entienda los chistes mexicanos? Yo creo que porque la última etapa, o la fase más alta de aprender otro idioma es poder entender los chistes, porque lo que decimos aquí acerca de los dobles significados y uso en contexto es muy difícil captar. Y muchas veces cuando alguien me dice un chiste, digo, eso, ¿por qué están riendo? No tiene sentido. Y es especialmente una causa de frustración para mí cuando estoy con los niños y están riendo y ni sé cómo empezar a tratar de entender lo que dicen. ¿Okay? Bueno, entonces,
¿Cómo se hace para no tomarse tan en serio las cosas? Ok, me gusta esa pregunta. Yo creo que necesitamos un buen dosis de humildad, porque tener mucha soberbia nos hace pensar que mis pensamientos, mis sentimientos, mi percepción de la cosa, o lo que hago yo es tan importante de que si hay un desacuerdo de lo que yo espero, lo que yo quiero, o lo que piensan los demás de mí y lo que pienso yo de mí, es tan importante que pues reír o aceptar que hay una incongruencia es imposible. Entonces tenemos que, yo creo que parte de un buen sentido de humor es estar viendo siempre cómo se relacionan las cosas a nuestro camino hacia el cielo. Porque nos damos cuenta que, no, eso no importa. O un consejo que me gusta dar a personas, por ejemplo, batallando con un pecado que vuelvan a caer en lo mismo o que se deprimen demasiado cuando caen, que es bastante común. Y creo que es uno de los impedimentos más grandes, más difíciles de superar para avanzar en la santidad. Tomarnos demasiado en serio. Y cada vez que caímos es tan difícil levantar porque la primera respuesta es, yo no debo de ser entre las personas que hacen tales cosas. Qué vergüenza. Y San Francisco de Sales dice que el diablo siempre como nos ataca dos veces, ¿okay? Nos tenta con un pecado. Pero en cuanto caigamos, si nos vence en la primera cosa, va y estamos ya caídos en el suelo, va a querer patearnos con otra tentación. Y es ahora que entre la soberbia, porque la soberbia hace que no nos arrepentamos por demasiado soberbio. Y entonces tenemos una opción cuando caímos en un pecado. Primero, por un lado, podemos decir que, pues así soy, tan flaco, tan débil, que pues si no fuera por la gracia de Dios, hubiera caído 1000 veces más. Esa es una opción, que es una opción humilde y a través de tal reacción vamos a recibir más gracia de Dios. Pero por otro lado, que es bastante común, cuando caímos podemos caer en una desesperación que nos hace renegar de arrepentir, que nos llena de demasiado temor, porque dice, ¿qué va a pensar los demás si supieran que yo cometí tal pecado? Me piensan mejor que eso. Yo no soy como eso. Y eso es la soberbia. ¿Okay? Bueno, otra pregunta de eso. Muy buena pregunta. ¿Okay? El sentido de humor. ¿Okay? Y los santos sí tenían sentido de humor. Aunque otra cosa de Chesterton que me encanta, que dice, el Evangelio nos describe muchos de los sentimientos de nuestro Señor. Vemos su tristeza porque llora. Vemos su ira. ¿Okay? Vemos su soledad. Pero hay un sentimiento que nunca vemos. Nunca dice en el Evangelio, Jesús se rió. ¿No? El reírse del Señor no encontramos. ¿Y cómo entendemos eso? De que el Señor no tenía sentido de humor. Y por supuesto, no estoy diciendo eso como
como lo hacen muchos que hacen chistes impiedosos, ¿no? Burlando de cosas de Dios. No estoy diciendo eso. Pero Chesterton dice, por supuesto, si el Señor era verdaderamente humano, tenía sentido de humor. Pero ¿por qué no está en el Evangelio? Porque es un secreto guardado para el cielo, que no podemos expresarlo en lenguaje humano. Y es una de las sorpresas, o uno de los premios para el cielo, entender cómo es cuando el Señor, ¿no? se ríe, ¿no? Porque reírse es una cosa muy, pues, divertida. Aunque hay excesos, tal vez es otro tema, ¿no? De Santo Tomás dice que los que solo se ríen, que se ríen por cualquier cosa, que es ¿cómo se dice? Bofunaría, pues es una falta de templanza y creo que lo pone como una de las hijas de Gula. Si comes demasiado, significa que no controles tus apetitos, ¿okay? Y vas a querer estar divirtiéndote en todo momento y riéndose de cualquier cosa. Ok, bueno. Y bueno, iba a hablar más acerca de la importancia entonces de la lectura para ponernos en contacto con más experiencia fuera de solamente lo que nosotros experimentamos, pero tal vez podemos empezar allí la próxima vez. Y ahora quiero ver, okay, si alguien tiene otra pregunta o comentario. ¿Algún comentario antes de terminar? Diego. Tiene la mano levantada durante 44 minutos, perdón. ¿Algún otro comentario antes de terminar? ¿Todo bien? Ok. Bueno, voy a, como dije, estoy experimentando con diferentes aplicaciones. Y eso fue mi primer intento con esto por el número de participantes, pero me hizo un poco complicado. Entonces voy a ver, para el próximo viernes vamos a tener otro encuentro virtual, pero les aviso a través de cuál medio vamos a reunir. Okay. Antes de terminar, otra cosa, otro último comentario. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces les doy una bendición. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen. Okay.